Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno esté sobre todos ustedes, trayendo fruto y fruto abundante en la vida de cada uno, en sus caminos, en sus veredas y en todo su quehacer. Que así sea la voluntad del Eterno. Bien, estamos aquí mirando la parashá de esta semana, Bamidbar, en el desierto, y estamos considerando una sección de ella para meditar hoy. Y estamos en el Perek 1, Pasú 51, y dice: cuando partiere el tabernáculo lo desarmarán los levín, y cuando acampare el tabernáculo lo armarán los levín, pero el extraño que se acercare morirá. Acamparán los hijos de Israel cada uno según su campamento y cada uno según su bandera, según sus legiones. Los levín acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Por eso tendrán a cargo los levín el cuidado del tabernáculo del testimonio. Hicieron los hijos de Israel como había ordenado el Eterno a Moshe, así hicieron. Si hay una cosa que el Eterno establece y enseña al pueblo de Israel en aquellos principios y arbores del inicio de la nación como pueblo de Hashem, es precisamente el orden y la disciplina. Y es algo que te voy a decir que hay una tendencia, sobre todo en la gente que no tiene conciencia del Eterno, que no tiene conciencia de la creación, que no tiene conciencia de cómo el Eterno nos ha creado y cómo ha creado todo lo que hay y que existe. Desde luego que cuando nosotros miramos en las Escrituras el tabernáculo en un sentido místico expresa de una manera extraordinaria la creación de Dios. Ciertamente a través de las sefirot, las 10 sefirot del árbol de la vida, el Eterno, quien es bendito, conforme a las enseñanzas de nuestros maestros extraordinarios, nos han enseñado que el Eterno creó todo lo que hay y todo lo que existe, y desde Malhut hasta, desde Keter hasta Malhut hay una condición de orden, una condición de sentido de grandeza, y desde luego el orden y la disciplina en todas las cosas que el Eterno hizo desde el principio, y a través de las enseñanzas que le da el Eterno al pueblo de Israel, tendría que aprender precisamente este orden. Hay ciertos parámetros siempre que hay disposiciones de parte del Eterno, o casi siempre encontramos que el Eterno determina: tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y enuncia el Eterno el peligro de no hacerlo o de cometer una violación a este hecho. Y por otro lado, una de las cosas es que el pueblo de Israel pueda adquirir el orden y la disciplina en su vida diaria, que pueda mantener esa relación. Es interesante porque cuando nosotros hablamos del tabernáculo, hablamos de los levitas, y los levitas eran, la tribu de Leví estaba exclusivamente, como veremos en esta parashá, exclusivamente para el servicio del Mishkan, para el servicio de Hashem. Era una tribu especial llamada, ustedes lo saben, que sustituyeron a los primogénitos para servir al Eterno, quien es bendito, especialmente en el tabernáculo al Eterno, pero también al pueblo. Esta sería la labor extraordinaria, pero tendría que aprender no solamente el pueblo, pero también los levitas, a que hay un orden, a que hay y debe haber disciplina en todo lo que se haga. Y por eso es que el Eterno le dice al pueblo de Israel, y especialmente asevera:
cuando partiere el tabernáculo, lo desarmarán los Levín. No es que uno de allá, de los de Judá o de Efraín, llegan y dicen, a ver, vamos a echarle más. No. Había un orden y había una disciplina en este caso. Ni otros podían hacer lo que ellos hacían, ni ellos podían dejar de hacer lo que se les había mandado. Por lo tanto, hay un orden y una disciplina que es para todos los días de su vida. No era que si tenían ganas, si hay mucho viento o hay mucho calor, no. Era su responsabilidad. En otras palabras, el Eterno, quien es bendito, les está haciendo responsables del Mishkan, les está haciendo responsables de la administración extraordinaria que deberían de tener. Y precisamente ustedes saben que el pueblo de Israel estaba, durante los 40 años, estuvo vagando en el desierto, y entonces a veces estaban unos días, a veces unos meses, y a veces hasta años estaban en un lugar. Y por eso es que se les otorga la responsabilidad de armar y desarmar el tabernáculo de reunión. Y dice, cuando acampare el tabernáculo, lo armarán de los Leví. Pero el extraño que se acerque, morirá. ¿Esto qué quiere decir? Que era un quehacer exclusivo para los levitas y que de ninguna manera y forma podían otro que no fuera levita hacer lo que correspondía al levita. Y esto es muy importante porque al final del día volvemos al punto, el Eterno pone orden y disciplina también a los levitas y les dice, no pueden dejar que un extraño ponga su mano sobre las cosas sagradas. Son ustedes responsables de las cosas sagradas y por lo tanto absolutamente nadie podrá hacerlo, porque el que lo haga morirá. Dice, acamparán los hijos de Israel cada uno según su campamento y cada uno según su bandera, según sus legiones. De esto nos habla de que el Eterno ordenó la forma en que se asentaría el campamento de Israel. Tenía 3 campamentos, el del tabernáculo, de la Shekinah, el de los levitas y el del pueblo de Israel, que era el que estaba afuera. Y entonces esto es algo muy, muy especial, porque el Eterno no los dejó que se asentaran como quisieran, sino aún en la forma en que ellos acampaban, en la forma que caminaban, incluso en la forma en que marchaban, incluso el Eterno les dio un orden. Y siempre que iba la cabeza, cuando marchaban, cuando iban, cuando caminaban, ya habían desarmado todo y ya se movía la nube de gloria, pues ahí el pueblo de Israel tenía que seguirla, y consecuentemente el tabernáculo iba adelante y iba la tribu de Leví, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el Eterno estableció un orden. Hay un orden en todas las cosas, y lo que nos enseña esto es el orden, la disciplina que el Eterno pone en nuestras vidas. Y te voy a decir, el servicio de los levitas comenzaba a los 25 años. 5 años estaban en permanente aprensión. Se les instruía, se les enseñaba qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, por qué hacer, todo absolutamente por 5 años. A los 30 años empezaban su labor. A los 30 años empezaban a hacer todo lo que tenían que hacer. ¿Por qué no 6 meses? ¿Por qué no 2 años? 5 años. Porque en 5 años tenían que aprender todas las leyes, toda la halajá, para poder llevar a cabo todo lo que tenía que ver precisamente con el servicio cultico al Eterno y de la presentación de las ofrendas y la quema de las mismas. Recuerden que ellos mismos, los levitas, eran los que estaban encargados de los sacrificios de los animalitos. Entonces, algo que tenían que aprender muy bien
es a sacrificar los animales. Esto se le llama la shejitá, y consecuentemente esto también tenía un orden. Todo, absolutamente, por donde quiera que lo veas, el Eterno ordenó al pueblo, lo hizo un pueblo muy especial. ¿Por qué? ¿Qué hay con todos estos? Pues con todos estos halajot, con estos mandamientos? ¿Qué es lo que el Eterno trataba de hacer? Bueno, lo veremos en esta parashá con la ayuda del Eterno. Pero al final del día te voy a decir que una de las cosas que el Eterno hace para el pueblo de Israel es ayudarles a que tengan orden, ayudarles a que tengan disciplina en su vida, porque eso era lo importante. Ellos habían vivido como habían querido en Egipto, y salir de Egipto, del desorden, de la manera de vivir como querían, si querían, ahora a vivir y a servir al Dios único y a mantenerse unidos a Él, desde luego que las cosas tenían que cambiar, desde luego que las cosas se tenían que ordenar, desde luego que la vida de cada uno en lo particular y también en lo general era importante. Como veremos, el censo, el conteo de cada cabeza del pueblo de Israel tendría que tener una importancia suma, y ya veremos las razones por las cuales el Eterno, quien es bendito, manda el censo, y que no fue el único censo. Con este censo miraremos que fueron varios censos los que el Eterno mandó a que se realizara, y esto es muy, pero muy importante, porque llama la atención y nos lleva precisamente a buscar, a entender la voluntad del Eterno, y sobre todo mirar que el Eterno tenía un propósito importante en la vida del pueblo de Israel. ¿Cuál era este propósito? Poner orden y dar disciplina, como un padre a su hijo que le tiene que instruir, que le tiene que enseñar la manera de vivir. Así también el Eterno, quien es bendito, haría con el pueblo de Israel. Que tengan un magnífico día y que te haga pensar esto. Hay gente que es muy disciplinada, hay gente que ahí la lleva, y hay gente que es muy indisciplinada en su manera, toda su manera de vivir, y se mira por muchas cosas en su vida. Te subes a su caballo y un santo Dios bendito. Sin ánimo de criticar a nadie, la casa, llegas a la casa y un desorden. Y qué decir de los lugares más, digamos, íntimos, sus cajones, donde guarda sus cosas, donde guarda sus elementos de vestido y todo aquello. Esto habla mucho del orden y la disciplina, y eso se refleja en la vida, Así es que, mis amados, tenemos que buscar tener orden y disciplina en nuestra vida. No podemos, una persona que no tiene orden y disciplina, su vida va dando tumbos, su vida no puede caminar, no puede caminarse con el Eterno, porque esto es una antítesis de los mandamientos del Eterno. Los mandamientos nos ordenan. La vida sin mandamientos nos hace vivir en un completo desorden. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.